Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa con un invitado especial, prestigioso, expresidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, expresidente de la República, exministro de Educación, el doctor Nicanor Duarte Frutos. Enseguida vamos a hablar con él de temas de la actualidad, de la interna del Partido Colorado, de la oposición, de los acuerdos de política internacional con los Estados Unidos de Norteamérica, que en su época, dicho sea de paso, hubo mucha pretensión de buscar alianzas y acuerdos y cooperación militar. Pero antes que nada, yo creo que tenemos que editorializar algo que me parece a mí que está evidenciando, está reflejando una desorientación de la clase política, o mejor dicho, hablando directamente de la persona del presidente del Congreso, Bachi Núñez, que dicho sea paso fue el primer invitado en este programa, o sea, no es un tema personal con él entre Bachi y Núñez, no existe ningún problema entre Bachi, Núñez y Carlos Mateo Valmelle, sino la crítica que voy a ejercer, una crítica eminentemente institucional y política. El senador, el presidente del Congreso, planteó nada más y nada menos que reglamentemos la senaduría vitalicia. La senaduría vitalicia está en la Constitución, pero haya sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una salida que se hizo por la coyuntura política. ¿Cuál era la coyuntura política? Había que garantizar que el presidente Andrés Rodríguez vaya a su casa y vaya con seguridad. Es un precio, si ustedes quieren, que se pagó para, digamos, darle continuidad a aquello que empezó el 3 de febrero. Esa era la consigna, seamos sinceros. Las senadurías vitalicias tienen dos antecedentes en América Latina. En primer lugar, en Venezuela hubo Rafael Caldera, expresidente, fue senador vitalicio, que tenía voz, voto y hacía quórum. En Chile de Pinochet, en la Constitución de 1980, ya eso modificado en el 2005 por el presidente Lagos, también habían senadores biónicos, se le llamaban, y algunas autoridades designadas que representaban a corporaciones como la Fuerza Armada, el Poder Judicial, la Presidencia de la República, el Consejo de Seguridad. O sea, eran figuras que no eran elegidas. El senador vitalicio no es una figura elegida. Cierto, riñe de alguna manera con el principio democrático, pero en el caso paraguayo, el senador vitalicio es una figura tibia, en el sentido de que no hace quórum, no vota, tiene voz, pero no tiene voto. Ahora bien, ¿de qué nos sirve a nosotros, a los paraguayos? Pues yo creo que lo que hace Bachi Núñez es echar una fábrica de humo, quiere trasladar el debate político paraguayo a temas que verdaderamente son superficiales e innecesarios. Es discutir de la política politizada y obviamente se individualiza en la figura de Horacio Cartes y en la figura de Nicanor Duarte Frutos, que serían los dos que tendrían la opción de poder ser senadores elegidos. Más allá de que esto, desde mi punto de vista, y he sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, creo que significaría una violación a la Constitución, creo que poco favor le hace tanto al presidente Nicanor Duarte Frutos como al presidente Horacio Cartes. Creo que ni fu ni fa no le aportan nada en particular. Si nosotros queremos que los expresidentes puedan participar del Senado, hagamos una reforma constitucional y reincorporemos la reelección, ya sea por 2 términos inmediata o de manera sucesiva. Hagamos los cambios que hayan que hacer en la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura, en materia electoral, veamos si el voto directo, en la arquitectura institucional funcionaron o no funcionaron las gobernaciones. Pero lo que no podemos es, hoy en día, en un momento en donde el Paraguay tiene que hacer reformas. Estamos pasando verdaderamente por un momento económico muy bueno. 6% de crecimiento económico es fuerte, es muy importante. Y el país necesita una clase política que no esté en sí misma, mirándose a sí mismo, reflejándose a sí mismo, que no esté planteando debates que no tienen que ver con la urgencia y la importancia de ciertos temas. ¿Por qué el senador Bachi Núñez no nos presenta la iniciativa de la reforma de la caja fiscal? Yo recuerdo
después vamos a hablar de eso con el presidente Duarte Frutos, cuando era presidente del Congreso yo, él era presidente de la República, se hicieron reformas muy importantes que fueron las herramientas que hoy sostienen el crecimiento económico paraguayo. Después vamos a hablar con él si vale o no la pena redefinir o reconceptualizar lo que hicimos en aquella. Hay un acuerdo firmado, creo que es del 2004, entre Duarte Frutos y Carlos Mateo, yo era presidente del Congreso, sobre las reformas tributarias, y después el último punto era racionalizar el gasto público. Lastimosamente no llegamos a eso. Pero el país tiene problemas en serio. Petrupar tiene un pasivo de más de 100 millones de dólares. Y nosotros tenemos que discutir la estéril discusión, el debate de que si un expresidente puede pasar de ser senador vitalicio a un senador activo, electo por el pueblo. Cambiemos la Constitución, no hay problema, pero no pretendamos más esta Constitución de 1992. La hemos respetado y creo que es muy positiva para el país. Pero más allá de eso, yo creo que lo que quiere el senador Núñez, el presidente del Congreso, es desviar la atención. ¿Qué pasa con la caja fiscal? ¿Cuánto debe hoy la caja fiscal? Son impuestos del contribuyente que nosotros estamos pagando. Estamos hablando ya, no sé si este año 370 millones de dólares, vamos a terminar con 370 millones de dólares. En el año 2028 vamos a superar los 600 millones de dólares de impuestos. ¿Qué estamos haciendo con temas que tienen que ver con el anexo C? La negociación del anexo C. ¿Por qué no tenemos un resultado o no conocemos cuál va a ser la posición paraguaya y cuál va a ser la posición del presidente del Senado, que lidera un poder del Estado, en un tema que tiene que sí o sí pasar por la aprobación del Senado? Entonces, lo que nosotros le pedimos a la clase política paraguaya, y esto no va solamente dirigido al senador Bachi Núñez, sino esto es una cuestión de preocúpense de los temas centrales. ¿Por qué está pasando en el Paraguay? Hay una pujanza económica, nadie discute, y la aplaudimos, la celebramos, pero no se olviden que hay una gran hipoteca social. La tijera entre ricos y pobres se agranda cada día más. El servicio de salud pública cada día es más precario y deficitario. Veamos lo que está pasando en el IPS, veamos el nivel de la educación paraguaya, de los maestros. Entonces creo yo que si yo fuera presidente del Congreso o senador de la República, no estaría fabricando humo para discutir un tema que va a ser inconducente, no nos va a llevar a nada, nos va a ocupar tiempo. La clase política se va a enfrascar en esa discusión, vamos a caer en el cartismo ante cartismo o en el nicanorismo ante nicanorismo, cuando ese no es el debate nacional. Si hoy le invitamos al presidente Nicanor Duarte Frutos, porque creemos que con su experiencia, con su retórica y su sabiduría, puede iluminar el debate nacional. Así que, querido Bachi, basta ya de la joda, viejo, y dediquémonos a los temas que verdaderamente afectan a todos los paraguayos. Bueno, como dijimos, vamos a hablar con el presidente Nicanor Duarte Frutos. Mi querido presidente, un placer de tenerte acá, un honor para el programa, para Mirando Lejos. Y bueno, todo el mundo se pregunta, ¿qué fue tu incorporación a Honor Colorado? Te pregunto porque la gente... no, pues estuviste muy duro con nuestro amigo Bachi, caramba. No, pues Bachi es liberteño aparte. Yo me llevo bien con él, vos sos limpita, pero es liberteño. Yo me llevo bien con Bachi, pero convengamos que es humo. Y yo creo que en el Paraguay hay que incentivar, obviamente, el debate político. Hay absurdos jurídicos que tenemos que ir modificando. Claro. Pero lo importante es que el debate se refiera a temas que tienen que ver con el interés común, con el interés nacional. Y hace rato que yo venía conversando, acompañando la conducción partidaria. La conducción partidaria apoyando al gobierno desde la lista 1. Y hoy se produce una cuestión formal, mi incorporación
al movimiento Honor Colorado, que es un movimiento grande, que es un movimiento, Mateo, que tiene organicidad, tiene control territorial, tiene un liderazgo claro que puede gustarnos o no gustarnos, pero lo peor es cuando los liderazgos son ambiguos. Honor Colorado tiene un liderazgo claro y convoca a una gran dirigencia. Y ha construido mayoría no solo en el partido, sino también con agentes políticos de otros partidos que permiten al presidente Peña gobernar con cierta estabilidad, con cierta tranquilidad. Yo cuando era presidente tenía que lidiar con ustedes. Pero nos llevamos bien nosotros. Sí, a veces no. No. Pero es mejor que sea así. Ocurre que al producirse, Carlos, que fue para mí un error, la supresión de lo que se llamó la lista sábana, sí, en que los partidos políticos ubicaban en los primeros 7, 8 digamos, a sus mejores valores, eso permitía que los partidos formaran bloques, formaran bancadas. Cuando se suprime esto que se llamó la lista sábana y se impone el voto privilegiado, cada quien que llega al Senado o a diputados se cree dueño de su banca, no ya del partido. Entonces hay una gran dispersión, se pierde la posibilidad de construir bancadas. Por ejemplo, en el pasado había una bancada colorada disidente que siempre negociaba con la bancada opositora para presionar o poner freno a decisiones del Poder Ejecutivo o para acompañar. Hoy esa posibilidad no existe porque no hay bancada. Ahora, una pregunta, Nicanor. Más allá de todo esto, vos sos una figura de mucho peso. Sos uno, quizás el referente colorado, para no hablar de todos los sectores, o quizás uno de los políticos con retórica, con ideología, con solvencia intelectual. Sí, te quedaste sin estructura. La pregunta es, ¿pueden convivir un Horacio Cartes, que tiene, digamos, el centro de eso que vos le llamaste el cuerpo orgánico de Honor Colorado, con una figura como la tuya, que, digamos, es elocuente, fue presidente de la República, fuiste presidente de la ANR, etcétera, etcétera? ¿Es fácil esa convivencia o es una convivencia agradable? Yo no soy primero no soy el presidente del Partido Colorado. ¿No fuiste? Yo lo fui, pero claro, hoy no. Hoy no. Yo soy miembro de la Comisión Ejecutiva. Y en la política, como decía el doctor Argaña, se vuela en escuadrilla. Y los colorados sabemos volar en escuadrilla. Ustedes no. Ustedes... son más anárquicos. No, pero también se cohesionan de tanto en tanto. Pero entonces volar en escuadrilla es, bueno, aceptar una dirección, consensuar una medida. Y yo creo que hay también una tergiversación y una exageración en la conceptualización del presidente, en lo que representa como líder, como agente político importante, porque hay que decir que Cartes en principio fue un empresario exitoso. Ahora sí, voy a decir que es político ahora. No es que yo digo, él se sometió a la voluntad popular. Es cierto, ganó la presidencia de la República después de algunos años de militancia suave. Mira, ningún empresario quedó en la política luego de no alcanzar sus metas. Todos se fueron. Perdió Santiago Peña contra Marito, Cartes se queda, milita,
fortalece el movimiento Honor Colorado, entra en la competencia por la Junta de Gobierno. Para mí fue su bautismo político. Yo creo que ahí él se convierte en un líder político. Antes de ser electo presidente. No, la Junta de Gobierno ya. Ya. ¿Por qué? Porque él disputa la Junta de Gobierno en un momento complejo y difícil, con el señalamiento del Departamento de Estado que en nuestro sector generó la exclusión de Hugo Velázquez. Cuando Hugo Velázquez es señalado, él baja de la candidatura. Sí, recuerdo. ¿Y qué hace Horacio? Triplica la apuesta. Habla con la tropa, recorre el país, construye adhesión, construye esperanza y finalmente va a ser presidente del partido. Y hay que decir objetivamente, a pesar de los grandes medios de comunicación, de los diarios más importantes, a pesar de la embajada de Estados Unidos, él llega a la presidencia del partido y su candidato a presidente gana la chapa y va a ganar finalmente la presidencia de la República. ¿Cómo podemos discutir hoy el liderazgo político de Horacio Cartes? Desde un anticartismo emocional, como suelo decir, no nos gusta la conducción, queremos romper la mayoría. Y bueno, compañero, ahí está Milei, que celebró porque obtuvo la primera minoría y rompió la mayoría peronista por un voto, y celebró y siguió la votación Milei en el Congreso 75-74. A la oposición no le gusta la mayoría colorada de cómo actúa. Miren, señores, en la democracia se tiene la libertad de organizar, de construir la adhesión, de inyectar la esperanza, la conciencia colectiva y romper una mayoría por la vía democrática. Entonces, ¿qué partido o qué líder no le gustaría tener una mayoría? ¿Cómo se usa la mayoría? Bueno, ahí entramos en el campo de la ética política. Ahora te quiero hacer una pregunta. Al principio se planteaba un modelo de gobernabilidad interna dentro del Partido Colorado y de Honor Colorado. Era la parte administrativa, la gestión económica, los problemas económicos, la parte burocrática, administrativa del Estado, estaba en manos de, digamos, de Peña, no tanto, o sea, obviamente como presidente titular del Poder Ejecutivo, y el poder político iba a recaer en la Junta de Gobierno. Lo que Stroessner había revertido, o sea, de la Junta, Stroessner es propia del poder de la Junta, va al Palacio López. Ahora, digamos, el proceso inverso. Con Cartes vuelve el poder a la Junta de Gobierno. Esta fórmula, este maridaje, nos está presentando algunas fricciones, porque se nota, por ejemplo, que 3 senadores ya salieron, se nota que hay descontento en la Cámara de Diputados. Estoy hablando del sector colorado. Se notan críticas al ministro de Economía, un dardo directo, un tiro directo contra la ministra de Obras Públicas. Te escuché decir la falta de liderazgo cuando la ANDE cierra a la SAP, no la abastece a la SAP de energía. Pero me respondes después de la pausa, por favor. Este es un programa capitalista. Hay que cumplir con los como corresponde. Okay. No hay nada fuera del capitalismo. Volvemos a ir con Nicanor Hortefruto. No. Bueno, estamos al aire. Presidente, te dejé una pregunta pendiente. ¿Qué hay de esa fórmula de gobernanza entre, por un lado, lo técnico administrativo en el Ejecutivo y por el otro lado, lo político en la Junta de Gobierno? Y te escuché también decir, en varias ocasiones, cuestionaba mucho vos el perfil tecnócrata de un gobierno o de alguien que está en la función pública. Te escuché en varias ocasiones. Ahora, esta fórmula, ¿fue así o el presidente Santiago Peña era totalmente autónomo y Cartes no intervenía? Y ahora,
se invierte, ahora Carter empieza la intervención. Yo creo que tu presencia le da un acento a la Junta de Gobierno y al liderazgo del presidente Horacio Carter en Honor Colorado, porque son dos expresidentes de la República, dos expresidentes del Partido Colorado. No estamos hablando de cifras menores en una asociación política. Mi presencia en Honor Colorado no cambia, creo, la dirección, la conducción. Ahora, yo no le veo... Yo creo que va a cambiar. Yo no... Te voy a decir por qué va a cambiar. Porque yo creo que Horacio Carter es un hombre que escucha y te va a escuchar. Y creo que Horacio Carter te escuchó muchas veces. Yo lo que creo es que el presidente del partido, Horacio... No te trajo a vos como una figura de ornato, ¿eh? No creo. No te hagas el humilde acá, por voy favor. a responder... No te hagas el humilde. No, voy a responder. Yo no creo que Horacio sea un presidente del partido que interviene, que es impositivo, que pretende subordinar el Ejecutivo. Yo no le veo así. Ahora, sí, como presidente del partido, puede estar preocupado por la ineficacia de algunos ministerios que tienen que ver con la posibilidad de que el coloradismo mantenga la confianza popular. Entonces, si uno mira el gabinete de Peña, yo creo que el gabinete de Peña, el 99%, está constituido por personas afines a Santiago Peña. Técnicos, yo no digo que los técnicos no sirven, compañeros de promociones, algunos amigos que seguramente tienen el saber, tienen el conocimiento, y yo veo ahí dos actores políticos que tienen militancia, que tienen trayectoria en la vida interna del coloradismo. Tadeo Rocas, que fue intendente, y Enrique Riera, que fue diputado, Juan Carlos Baruja, que fue intendente, fue gobernador, senador electo, y Enrique Riera, que es un poco otro tipo de militante en el partido, tiene otro sesgo. está entroncado en la oligarquía partidaria. No, es un líder mucho más urbano, que conoce mucho más las relaciones de poder en sectores definitorios. Y bueno, pues yo no veo que el presidente Carter esté tratando de subordinar o de coaccionar o de imponer ideas o decisiones. Yo creo que el presidente Peña tiene la autonomía y va a ser de su responsabilidad, a título personal, los aciertos o los errores de este gobierno. Pero convengamos que en la narrativa de la prensa, yo creo una narrativa que no se corresponde con la realidad. Peña aparentemente es un apéndice del cartismo. Y yo coincido contigo en tu análisis. Pero convengamos que va a tener una... O sea, sí, los errores de Peña, pero lo va a terminar pagando Honor Colorado, o la Junta de Gobierno, o la ANR. No sabemos qué puede pasar en el 2028. Y los resultados de un gobierno, en términos de éxito o de fracaso, no siempre determinan la derrota del partido gobernante. Yo gané después de González Maqui. Un gobierno así flojo, malo. Bueno, entonces, más allá de mirar si vamos a ganar o no y en qué condiciones, lo que nos preocupa en el partido, en la Junta de Gobierno, es una situación de malestar que se siente en las bases. ¿Vos pensás que en la sociedad paraguaya en general hay un malestar con respecto a la gestión del gobierno? Pero eso estamos viendo. Si hay críticas de senadores, de parlamentarios de nuestro partido y del oficialismo, si el propio presidente del Partido Colorado
hizo algunas acotaciones importantes en la plenaria, que se puede gobernar con transparencia, que se puede gobernar con honestidad, que en gran parte los resultados... O sea, lo que la gente entendió eran críticas hacia el presidente Santiago Peña. Claro. O esa fue la lectura de la opinión pública. Sí, una crítica constructiva. A mí no me pidan que yo sea un furioso opositor a un gobierno colorado, ni que suscriba el relato de determinados actores hoy de la oposición, que tampoco tiene grandes ideas, ni presentan estrategia de solución. Cuando la oposición se centra en el ataque, en la descalificación personal, en las cuestiones estrictamente morales... Que la intervención de Horacio fue una intervención que internamente se leyó como una crítica al gobierno, una crítica constructiva, lo que vos quieras, pero se leyó así. Pero el Partido Colorado es un partido de hombres libres. Yo he recibido crítica cuando era presidente de la República y me iba a la Junta de Gobierno, sometía a la Junta de Gobierno decisiones importantes como política tributaria. Siempre tenía la objeción de Blainer Riquelme, un gran colorado, que no quería pagar impuestos, y nadie quiere pagar impuestos, ¿verdad? Pero ocurre que sin una política tributaria justa, ¿cómo vamos a sostener los servicios públicos de calidad? Es un tema que, bueno, entonces... Te quiero tocar un tema ahí, déjame interrumpirte, discúlpame. Acá me dijiste vos, hace tiempo, me dijiste, hace 6 meses, porque hay una cosa que hay que reconocerte. Vos hiciste la reforma, era presidente del Congreso, por unanimidad sacamos toda esa reforma. Fue unánime al principio. 6 reformas. 6, o sea, importantísima para el país. ¿Qué es lo que le da sostenibilidad ahora? Pero vos dijiste acá, eso del 10-10-10, parece que hay que rever. ¿No te parece que ya es mucho tiempo, me dijiste, aquí? ¿Cómo pensás ahora? No lo digo yo. Recomienda el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre la situación económica del Paraguay. Mire, el crecimiento económico ahora va a ser 6%. Ahora, el crecimiento económico no debe ser un fetiche, una ideología que explica todo. No, el dato, que es el tamaño de la economía, reflejado en el Producto Interno Bruto, debe ser interrogado ese dato. Hay que darle un marco interpretativo más amplio al Producto Interno Bruto. Baja la pobreza, baja la desigualdad, amplía las condiciones y mejora las condiciones de vida de nuestro pueblo. O ese PIB que crece a costa de una concentración de la riqueza que todos producimos en un sector. Espera un momento, importante. Te convoca un presidente o líder de un movimiento y presidente de la ANR que es esencialmente un empresario originalmente. Después se hizo político, como vos dijiste. Y vos me venís con un acento social. No va a ser un diálogo babélico entre vos y él, o entre vos y o con el gobierno, te pregunto, porque vos siempre pusiste un acento social. No es una cuestión, no estoy cuestionando. Lo que te quiero decir es que si todos nos ponemos de acuerdo y siempre estamos de acuerdo, entonces el mundo sería muy aburrido. A mí no me gusta la homogeneidad del pensamiento, ni el pensamiento único. Es cierto que en el partido hay un sector fuerte conservador que se opone a la revisión de la política tributaria, cierto. Pero también hay otros sectores que piensan cómo vamos a asumir nuestra deuda externa, que está llegando a 41% del PIB. Mire, cuando llegó a la presidencia en el 2003, la deuda externa era 46% del PIB. Estamos muy cerca. Y bueno, yo creo que ninguna modificación de la política tributaria debe ser una decisión unilateral de un presidente, de un comité o de una asamblea de élite política o económica. Toda modificación, todo
nuevo pacto fiscal, social, debe ser producto de un gran diálogo, de un gran consenso en que nos pongamos de acuerdo qué es lo que nos conviene. Porque la política... O sea, vos estás planteando de alguna manera, abramos este debate. Y claro que... Te quiero hacer una pregunta, ¿se puede abrir este debate de, digamos, el 10-10-10? El de la presión tributaria, en un contexto político donde la gente está harta del privilegio que se genera. O sea, la acción política, la actuación política deviene en un privilegio, o para el hijo, o para el nepo baby, o para el amante, o para los abusos viáticos, etcétera, etcétera. La gente va a bancarse en un momento que hay tanto derroche, que es una tradición, un problema estructural del Paraguay, ya, claro, y que lo hace todo el mundo. O sea, no estoy atribuyendo a un solo partido este vicio. ¿Te parece que vamos a poder? ¿Vamos a lograr consenso social? Cuando yo voy a pagar más impuestos para que después viajen, hagan esto, hagan lo otro. Pero hay que saber quiénes son los que pueden pagar más impuestos. En el Paraguay el 65% de los ingresos vienen del IVA, de un impuesto indirecto. Te pregunto, vos que sos mejor formado en materia económica. No estás a lo bola. No, pero... El presidente de la República. Pero el presidente de la República no significa que tiene saber extraordinario. Para ser presidente de la República no se necesita de grandes conocimientos. Se necesita criterios intuitivos y tener al lado a personas que te van a decir la verdad y que sí saben el mundo. ¿Lula qué es? Lula creo que terminó el tercer curso. ¿Es o no es un líder global? Yo creo que es el gran líder de Brasil del siglo... No. ¿Tiene o no respeto en el mundo global? Sí, sí. Mirá, ahí está el presidente Donald Trump, ahí en Kuala Lumpur, en Malasia, dice... ¿Qué me decías del IVA? Para que la gente quiera saber, te quiere escuchar decir eso. ¿Qué? Que el IVA no hay que tocar, hay que subir otros impuestos. Te pregunto. No, y hay que discutir. Hay muchas cosas que se pueden arreglar, porque ningún país va a alcanzar el desarrollo y la prosperidad colectiva y una paz social sólida sobre una política de endeudamiento. Bueno. Muy bien. Entonces, hay que generar este sistema que permitan controlar las recaudaciones. Es cierto, auditoría. O en una reforma se puede decir, miren señores, este nuevo tributo que se crea será destinado exclusivamente a hospitales públicos, bajo un sistema de rendición de cuentas y de auditoría. Ninguna recaudación que surja de los nuevos tributos se destinará a aumentar el gasto rígido, salario, contrato. Correcto. Entonces, pero eso es producto... Dejamos por que te interrumpa, porque quiero sacarte provecho. La gente me pidió, por favor, que sea duro contigo. Escúchame. Hay que ser duro sin perder la ternura. Eso decía el Che Guevara. Yo no sabía que era... Ahora medio duro. Escúchame, Nicanor, vos hiciste algo, recuerdo, Borda, tu ministro, lograste un stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que al principio era medio reacio, porque era el fondo, 400 millones, no se utilizó ese porque dinero. Hicimos una política patriótica. Bueno, está bien, correcto, no se utilizó. ¿Por qué no usamos? Espera, déjame terminar la historia. Y terminamos desendeudando el país. Así mismo. Y con superávit fiscal durante 4 años. Producto de un gran equipo que tenía en el corazón las grandes demandas de la patria. Bueno, ahora déjame seguir. Después firmamos un acuerdo en el Palacio de López de gobernabilidad entre el Parlamento y nos comprometimos a la reforma tributaria. Firmamos entre los dos, como titulares. Bueno, pero sí. O sea, me entregaste la banda presidencial, también tuviste el honor. Está en la historia por eso. En la fotografía por lo menos. O en la historia o en la Gloria histeria. me va a decir, fuiste arrogante. O en la historia o en la histeria. No sabemos. No sabemos. O en la historieta. Decime, pero hicimos la caja fiscal que después fue performada a posteriori y ese es un grave problema. Ahora, firmamos el último punto, decía racionalización del gasto público. Eso no hicimos. Y creo que logramos una recaudación impresionante
nosotros recaudábamos 600 millones de dólares por año. Y cuando dejamos el gobierno, estábamos recaudando 2.000 millones de dólares. Hoy el Paraguay recauda, este año va a recaudar un poquitito más que 5.000 millones de dólares, después de 25 años. Y solo en intereses estamos pagando de la deuda externa, no estoy hablando de la deuda interna, 1.000 millones de dólares. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a sostener esto? Tenemos que conversar los diferentes sectores. La política justamente es una instancia para resolver las controversias. ¿Pero por qué no racionalizamos los gastos públicos? ¿Y por qué no racionalizaron ustedes? Pero me hay de tomar mi... Pero entonces, escúchame, yo... Lo que pasa es que siempre se apunta al Colorado. A todos. No te puedo decir. Pero yo no estoy acá como liberal. Yo estoy como paraguayo. Te estoy haciendo una pregunta a un expresidente de la República. Tu identidad es liberal, mi identidad colorada no se va a poder borrar ni si estoy bien en las Naciones Unidas. Y te felicito. Y de paraguayo. Lo mío es igual. Pero somos paraguayos. Y claro, somos paraguayos. Y tenemos que bajar, tenemos que establecer un sistema de acceso a la función pública, profesionalizar la burocracia. Pero se crean las leyes y después vienen las acciones judiciales, inconstitucionalidad. Nosotros tenemos que ganar la batalla cultural que consista en la profesionalización de la burocracia. Para eso tenemos que explicar a nuestro pueblo qué implica una burocracia profesional. Y también tenemos que decir a nuestros partidos, tan clientelistas, el Partido Liberal como nosotros, que creen de que en la clientela se funda la posibilidad de la victoria electoral. No, nosotros tenemos que predicar a nuestros correligionarios que las grandes adhesiones populares las vamos a conseguir con obras públicas que afecten o que beneficien el interés general, con hospitales que tengan medicamentos, con profesionales médicos que tengan buenos salarios, con una educación que fortalezca la calidad del capital humano que queremos entregar al mundo y al mercado. Entonces, si los partidos, si nuestros líderes siguen creyendo, no cuaben allá y cargo con 200 votos, Ecuador con 1.000 votos, en el Partido Liberal, en el Partido Colorado, Lugo, la misma cosa. Y después ese tipo no tiene ni 50 votos. Bueno, ahora mi pregunta es la siguiente. Entonces, la adhesión... El debate que vos querés provocar de alguna manera, o que estás sugiriendo, y vos sos un expresidente de la República, y un expresidente de la ANR, fuiste convocado al movimiento hoy mayoritario del Partido Colorado. Y quizás de la política paraguaya, movimiento estoy hablando, sí, con organicidad, disciplina, cierta verticalidad. Vos lo que estás sugiriendo es que, a ver, busquemos otras alternativas al 10-10. Y te pregunto, eso no quiere decir que vamos a aumentar los impuestos ni nada por el estilo, porque los gastos aparentemente no se racionalizan. Tenemos el problema de la caja fiscal, que es una hemorragia para el Estado paraguayo. ¿Vos estás sugiriendo eso, una suerte de debate abierto con estos temas, tratar de... ¿Y cuál es el otro modo? Porque no me decís deuda externa, no más. ¿Cuál es el otro modo de promover la distribución de la riqueza que todos producimos sin violencia, si no es por el camino de la reforma tributaria? La reforma tributaria es un instrumento que te permite redistribuir la riqueza que todos producimos y asignarla a determinados servicios públicos según las prioridades y las grandes demandas. Entonces, señores, si nosotros vamos a combatir la evasión, entonces, el contrabando, pero el contrabando no vamos a combatir, como le dije al director de la dirección de... Olwe, que es un buen funcionario, un buen cuadro del Estado, no se combate pues persiguiendo a kiosqueros o a trabajadores en el mercado, en los almacenes de barrio. Vamos a combatir el contrabando, la evasión, en serio.
podemos eliminar las excepciones tributarias. Yo no sé cuánto hoy representa, porque recuerdo que la última vez que conversé con Borda, creo que eso se suprimió, las excepciones tributarias, porque las excepciones tributarias representaban cerca de 2% del PIB. Sí, eran muchas. Sí, entonces, yo creo que yo no estoy hoy en la conducción. Hay que ser imaginativo en todo caso, y hay que desarrollar la imaginación y entender que la política justamente tiene su razón de ser por constituirse en una instancia de resolución de conflictos por vía del diálogo y de los acuerdos, y no de la violencia. Correcto. Después de la pausa te dejo una pregunta. Vamos a hablar de las relaciones carnales con Estados Unidos. Okay. Yo nunca tuve relaciones carnales con Estados Unidos. No, todos conocemos, con nadie. Todos conocemos tu fidelidad marital, no te preocupes. Así que esto se le va a apostar. Pero después de la pausa, sí, ¿por qué? Bueno, seguimos con el expresidente Nicanor Duarte Fruto. El presidente, cuando ahora ejercía la presidencia, hubo una relación, un mundo diferente, un mundo unipolar. Estados Unidos era el líder hegemónico, definitivamente, era incuestionable. Hacía menos de una década había caído el muro de Berlín, menos de una década. Y hoy se firmó un acuerdo que no sabemos entre Marco Rubio y el canciller Rubén Ramírez. No sabemos, creo que fue tu canciller también, Rubén, ¿verdad? Sí, al final, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo recuerdo que en tu época, y lo dije recién en el editorial, hubieron actitudes, desde mi punto de vista, correctas y hasta heroicas por parte tuya. Pues es difícil decir a un presidente de Estados Unidos no. Me acuerdo que los americanos, también yo era presidente del Congreso, nos pedían tropa en Irak, nos pedían una base. Tratado internacional. Tratado de Roma, no firmar el Tratado Penal Internacional de Roma, que persigue a los criminales de guerra. Así mismo, exactamente. Bueno, entre tantas cosas, mi pregunta es, hoy estábamos en una relación muy comprometida con los Estados Unidos que puede de alguna manera significar fricciones con tu amigo Lula da Silva. O con Brasil, digamos, si no, Lula se va a ir también. En realidad no estoy muy empapado de la política internacional. Yo sí suscribiría lo que dice un profesor de Derecho Internacional, que América Latina vive un eclipse diplomático. ¿Cuál es la participación y la importancia de América Latina hoy en la discusión de los grandes temas globales? Lula. Si no fuera por Lula, no sé cuál sería. Milei parece que no te gusta, ¿no? Milei... ¿Vos fuiste embajador en Argentina? ¿Cómo? ¿Conoces Sí. a Argentina? No, estamos hablando de los Estados Unidos. Yo pero te pregunto, ¿vos pensás que el líder regional va a ser Brasil por su tamaño y Lula por su figura? No Milei, que es, digamos, una suerte de un personaje un poco más llamativo y hasta histriónico de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que Milei es un presidente que debe ser considerado porque ha generado una gran adhesión y supo aprovechar el desencanto generado, la ineficacia, el desencanto y la corrupción de los gobiernos históricamente dominantes, sectores especialmente del peronismo. Ahora, yo sostengo que Estados Unidos, que es una potencia importante, para mí la primera potencia científica, tecnológica, militar, económica, que ve con temor en la potencia emergente China. Y ahí está el riesgo
de que la paz mundial esté en riesgo. Si es que la potencia dominante que es Estados Unidos no logra un diálogo equilibrado y conciliar intereses con la potencia emergente que es China, puede terminar en un conflicto que arrastre a Europa especialmente a dimensiones bélicas. A dimensiones bélicas. Entonces, en este panorama. Entonces, voy a decir algo para terminar. Con esto, dicho esto, los poderosos no negocian con los sumisos. Ni en el poder local, ni en el poder global. ¿Por qué finalmente Donald Trump tuvo que suprimir el arancel adicional de 40% que aplicó a las importaciones brasileñas? Porque hay un presidente, hay un líder que construyó alianza con otras potencias que puede representar una amenaza inclusive a la estabilidad económica, porque Brasil es un continente. Pero la posición de Lula finalmente hizo que el presidente Donald Trump revisara y terminara alabando al presidente Lula en Malasia. Sí. Entonces, lo que hay que aprender no es que estemos envalentonados con los poderosos, pero también hay que decirles, señores, Paraguay siempre desarrolló una política pendular muy inteligente a partir de Stroessner. Brasil, el Atlántico, la salida hacia el este, las relaciones siempre inteligentes, la astucia del poder con Brasil y con Argentina. Se firma el Tratado de Itaipú en abril del 73, en fin, desde abril, en el mismo año, Yacyretá, y siempre unas relaciones también amistosas y unas relaciones inteligente con Estados Unidos. Nosotros creo que tenemos que preservar nuestro comercio regional. ¿Cuál es nuestro principal mercado? Espera, déjame yo te hago una pregunta ahora. Te quiero, Brasil es nuestro principal, pero te quiero hacer una pregunta ahora. Porque quiero llegar después a eso también. Ahora, en este mundo donde vos hablabas de que Stroessner, cuando Argentina era potencia todavía, hoy Brasil es la potencia regional, Stroessner jugó, digamos, pendularmente. Muy bien. Hoy en día el mundo es una poliarquía, hay muchos centros de poder. ¿Conviene estas relaciones al Paraguay, estas relaciones que van, llamémosle, Asunción, Washington, por ejemplo, Tel Aviv? Digamos, una alienación total a la... no sé, sometimiento, adhesión, para no llamarle sometimiento, adhesión total a la política norteamericana. En un momento en donde la región, por ejemplo, Lula en Brasil, está en otro esquema. Y el mundo nosotros tenemos más del 30% de los bienes que importamos vienen de China continental. Yo mantengo la relación con Taiwán. Lo que te quiero decir, el mundo no es el mundo de tu época. En tu época, desde el 2003 al 2008, era indiscutible que el poder estaba en la Casa Blanca. Como decía Sanguinetti, Dios está en todas partes, pero gobierna en Washington. Hoy ya no es así. Dios está en todas partes, pero gobernaba en Washington. Hoy ya no gobierna en Washington. Pero, ¿cuál es la ventaja? Mi pregunta es correcta? ¿Hay que ir? Y yo voy a responderte. Primero, la ventaja que se produce en el mundo global a partir de la caída del muro de Berlín, la implosión soviética y el final de la Guerra Fría, es que las disputas hoy en el mundo global no se desarrollan entre proyectos contrapuestos. El debate se produce dentro del capitalismo. No ya marxismo, capitalismo, no, el marxismo, el socialismo se acabó. Yo no veo hoy en la región ni en el mundo, en Occidente fundamentalmente, países que estén amenazados por el comunismo, por la colectivización de los medios de producción, partido único. No. Entonces, hoy la disputa se da dentro del capitalismo, una gran ventaja.
Y yo creo que Paraguay, como decía Henry Kissinger, ¿qué decía Henry Kissinger, un maestro de la diplomacia? Que la política exterior debe responder a los intereses domésticos, no para agradar a tal o cual potencia. Y el Partido Colorado siempre fue un partido soberanista. Nuestra historia doctrinaria se funda sobre posiciones anticolonialistas, antiimperialistas, posiciones nacionalistas que nos vienen de Francia hasta hoy. Entonces, podemos establecer relaciones inteligentes con Estados Unidos, una gran potencia, pero Donald Trump es nacionalista. Ahora Espera, Donald Trump no es Milei. Milei abre su mercado al mundo. Un momentito. Entonces, el referente de la política internacional más importante es Donald Trump. No. Donald Trump reactiva la economía nacional, reactiva las industrias norteamericanas. Dice a los empresarios que se fueron a Malasia, que fueron a Vietnam, buscando minimizar costos y maximizar ganancias. Vengan acá o les aplico 40% de aranceles. Entonces, el Estado, otra vez, el Estado en los Estados Unidos cumple el papel fundamental de recuperación de la economía. Podemos estar en desacuerdo con Donald Trump, con su política migratoria, pero la recuperación de los valores históricos que le hicieron grande a Estados Unidos, hoy es un objetivo y es un propósito del presidente. A ver, dentro de esta, porque esto es Trump, dentro de esta alianza, tenemos cortito, te pido, América para los americanos, doctrina Monroe, 1823. Donald Trump la está aplicando y mencionó, invocó el nombre del mismo James Monroe. ¿Cómo jugamos nosotros? ¿Tenemos que adherir como Bukele, como Guatemala, como Ecuador, como Milei a esa línea o tenemos que buscar una mayor autonomía de esa línea? Cortito, no por nosotros. Si los presidentes de la región siguen en las rencillas ideológicas, no se hablan por teléfono, se odian mutuamente, Estados Unidos va a hacer lo que quiere. Siempre que Europa no se fortalezca y no empiece a recuperar protagonismo político y económico. Delors, Jacques Delors, presidente de la Unión Europea por 10 años, decía que Europa es un gigante económico y un enano político. Hoy, la única nación europea que puede resistir una guerra con Rusia, porque la guerra ruso-ucraniana es casi una guerra contra Estados Unidos que se libra en suelo ucraniano. Y hoy Alemania está tratando de restablecer su política armamentista, de romper su dependencia energética de Rusia. Y Alemania es la única esperanza para estabilizar Europa y frenar las pretensiones muy hegemónicas de Estados Unidos. Bueno, estuvimos con Nicanor Duarte Fruto, creo que fue un placer, te agradezco, presidente, prestigiaste el programa, un debate de altura que el Paraguay necesita, contigo lo podemos tener, y como diría mi amigo Humberto Rubín, amigo tuyo también, una noche más. Muchas gracias.